evidenciar cambios en alguna de las 12 derivaciones del electrocardiograma. ¿Ya? Ahora, vimos en la parte de electropráctica que cada una de las 12 derivaciones se pueden agrupar para darnos una idea de la cara y arteria comprometida. ¿Se acuerdan? Para empezar, ¿cuáles son las 12 derivaciones? Primero las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ya? Las derivaciones de miembros, ABL, ABL, ¿ya? Y vamos a ir por aquí. ABL. Luego tenemos B1, B2 y B3. Agrupamos estas derivaciones por segmentos y nos van a dar una idea de la cara comprometida del corazón. La más fácil, cara inferior, ¿qué derivaciones son? B2, B3, AB. Está viendo cara inferior del corazón. Entonces, B2, B3, AB. Cara inferior. ¿Ya? ¿Qué arteria sería la comprometida en este caso? La rama derecha. Coronaria derecha, habitualmente. A veces puede ser una circunfleja larga, porque esta coronaria derecha, coronaria izquierda, circunfleja ideal, es la clasificación normal, habitual y que con mayor porcentaje se presenta. Pero existen variaciones, o como todo en anatomía, nada es 100% exacto. A veces la circunfleja nace en la coronaria derecha, a veces las dos nacen de un solo tronco, entonces hay variaciones. A veces una circunfleja es mucho más larga, a veces es corta, a veces la arteria es más larga, y en los diabéticos mucho más se distorsiona mucho más la anatomía porque hacen neovascularización, forman nuevos vasos los diabéticos. ¿Ya? Entonces, vamos a agarrar, por ejemplo, ABF. ¿Ya? En ABF nosotros vamos a tener un paciente que está sufriendo solamente isquemia. ¿Dónde vamos a ver la isquemia? Lo clásico en la onda P, ¿ya? Puede haber una onda Q, que es normal, R, S y la onda P. Eso vendría a ser una onda P, un electrocardiograma normal. ¿Ya? Si en este paciente el problema está empezando, la isquemia va a verse en la onda T. Esta onda T se va a distorsionar, dependiendo si la lesión es subendocárdica o subepicárdica. ¿Cuál es el endocardio? Anatomía. En la parte interna, esto es endocardio y esto es epicardio. La despolarización se produce de endocardio a epicardio, o sea, en esa dirección. Quiere decir que primero se van a despolarizar las células del endocardio y luego las de epicardio. ¿Ya? Mucha atención a esto porque en esto está, gracias, la fisiopatología de todo esto que vamos a ver, isquemia, lesión y necrosis. ¿Ya? Entonces prestenme mucha atención. La despolarización ocurre de endocardio a epicardio. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje, todo el sistema de conducción eléctrico que me está llevando el potencial de acción, es subendocárdico. Esas ramas que veíamos del GIS, Purkinje, rama derecha, rama izquierda, están en el subendocardio. Y del subendocardio se introducen al miocardio, al tejido muscular cardíaco. Por eso, la despolarización, la onda eléctrica empieza en endocardio y se va a epicardio. ¿Ya? Pero ¿por qué? Cuando es endocardio, cuando la lesión es endocárdica, quiere decir que solamente está sufriendo esta parte, esta no. Cuando es epicárdico, quiere decir que hay lesión
y sufrimiento en todo el espesor del músculo cardíaco. De nuevo, la despolarización, porque los veo con cara perdidos. Ya. ¿Estamos de acuerdo que todo esto es lo normal? Sí. Ya. Sí. Ahora, el His-Purkinje se produce en endocardio, y la despolarización se produce de endocardio. Entonces, la onda de despolarización de célula a célula va de endocardio a epicardio. Ahora, volvamos un poquito para atrás. Las coronarias están en endocardio o epicardio. Epicardio. Entonces, el sufrimiento va a empezar en las partes más distales primero. Va a empezar el sufrimiento en el endocardio, porque las arterias están nutriendo desde acá. Es como que acá ponemos una manguera, está llevando la sangre, la manguera se corta, las partes cerca de la manguera todavía tienen flujo, pero las partes distales están empezando a sufrir. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Ya? Bueno. La primer parte de la lesión en el corazón es el sufrimiento, es la isquemia. Una célula que no recibe flujo de sangre, por ende no recibe oxígeno ni nutrientes, primero empieza a sufrir. Ese sufrimiento en cardiología, en medicina, porque puede haber isquemia en cualquier parte de cualquier célula, en medicina ese sufrimiento, esa falta de oxígeno y falta de nutrientes se denomina isquemia. ¿Ya? La isquemia celular en electrocardiograma la veo en la onda T. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. Entonces, isquemia la veo en la onda T. Bueno, al principio el sufrimiento de estas células va a aumentar las cargas eléctricas en todo ese segmento. Entonces, si hay aquí un sufrimiento en todo este segmento, yo tengo cargas eléctricas aumentadas, aumentó el voltaje. Si aumenta el voltaje, ¿cómo la voy a ver la onda T? Aumentada. Bien, muy bien. Entonces, puedo ver lo que se llama las ondas T hiperagudas. ¿Ya? Es más notable, exacto. Y muchas veces en la emergencia, en consulta, nos comemos esas ondas T hiperagudas, no las vemos. Por eso es muy importante tratar de siempre ver la altura de la onda T en comparación con otras, en un paciente con sospecha de dolor precordialtítico, que hoy día vamos a ver cómo es ese dolor precordialtítico. ¿Ya? Cuando la isquemia, esta es isquemia subendocárdica. ¿Ya? Isquemia subendocárdica. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque solamente está una porción del endocardio, no está la totalidad del endocardio. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Todos entendimos? ¿Quiénes llegaron tarde? El chiquitín llegó tarde. Pode repetir essa parte da última onda P aí, da isquemia? Isquemia, ya. Abajo, esse, foi essa configura aí. ¿Esta? Sim. Ok. El miocardio, o sea, imagínense que este es el corazón, ¿ya? Las coronarias son endocárdicas, entonces el flujo de sangre está entrando hacia las células de afuera para hacia adentro, ¿ya? Está entrando de afuera del epicardio hacia el endocardio, el flujo de sangre. Ahora, lo contrario ocurre con el potencial de acción, en la carga eléctrica. ¿Por qué? Porque el His-Purkinje es epicardio. Endocardio, epicardio. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo el His-Purkinje. El His-Purkinje me está despolarizando las células
de endocardio a epicardio. Y el flujo sanguíneo está llegando de epicardio a endocardio, en sentido inverso, ¿ya? Irrigación o flujo, y por abajo está la parte de potencialización cardíaca, la despolarización, ¿ya? En una situación normal, nosotros vamos a ver las cargas de la repolarización en el electrocardiograma, repolarización de toda esa área como la onda T. Si ocurre una isquemia endocárdica, las partes distales sufren, epicardia, las partes distales sufren primero, ¿ya? Esta porción, al sufrir el endocardio, esas cargas eléctricas aumentan, hay mayor voltaje. Entonces, cuando es endocardio, la isquemia, vamos a ver una onda T hiperaguda, que se llama, una onda T mucho más alta, porque los voltajes están aumentados. ¿Bien? Ahora, hasta ahí todos entendimos isquemia endocárdica, ¿ya? Porque necesito que lo entiendan bien, porque en epicardia se invierte todo, ¿ya? ¿Entendimos bien? ¿Endocardio? Bien. Si la lesión en esta arteria, porque nos estamos imaginando que hay un trombo grande aquí en coronaria derecha que me está obstruyendo la coronaria derecha y está produciendo una isquemia en toda la cara inferior del corazón, que lo estamos viendo en D2, D3 a B, ¿no es cierto? Desgraciadamente este paciente no se pudo hacer nada, la isquemia progresó, la enfermedad progresó y se hizo transmural. Toda la parte inferior del corazón, transmural, quiere decir que ya comprometió toda la integridad de la pared. ¿Qué va a pasar con las cargas en ese caso? Las cargas se van a invertir. El vector de despolarización era un vector que tenía carga positiva en la cola y negativa en la cabeza, ¿no? Es el único que se invierte esa relación, porque todos los otros vectores eran positivos en la cabeza y negativos en la cola. ¿Se acuerdan cuando llevamos electro? Todos los vectores, auricular, septal, DDI, de base o pared del ventrículo, pared libre del ventrículo derecho o bases libres de ambos ventrículos, todos esos vectores eran cabeza positiva y cola negativa, ¿no es cierto? Excepto la repolarización. La repolarización de ambos ventrículos, que la repolarización en la onda T, de taza, tenía carga negativa en la cabeza y positiva en la cola. Por eso, en todas las derivaciones nosotros veíamos una onda T positiva. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del electrocardiograma? Ahora, cuando se produce una isquemia en toda la pared, estas cargas se van a invertir. Entonces voy a tener negativo en la cola y positivo en la cabeza. ¿Cómo lo voy a ver en una isquemia subepicárdica o transmural? ¿Cómo voy a ver la onda T? Negativo, muy bien. Entonces voy a ver una onda T negativa. Esto es subepicárdica. Entonces, una onda T hiperaguda es a veces la porción inicial de un problema. Es cuando trataríamos de encontrar al paciente en ese momento, porque ese paciente está todavía con poco daño miocardio. Una isquemia subepicárdica ya es un daño mucho más grande, mucho más intenso y puede ser de todo el grosor de la pared. ¿Bien? Primer paso. Si la isquemia
continúa. La onda T va a ser negativa en este caso en todas las derivaciones. En todas las derivaciones de la arteria culpable. Estamos hablando de coronaria derecha, entonces esto solo lo vamos a ver en D2, D3 a BF. B3, B4, B5, B6, D1 a BL van a seguir con la onda T positiva, porque no son arterias culpables. ¿Ya? Ya después los complico con las imágenes en espejo, pero por ahora eso. Solamente se ve en las arterias, en las derivaciones que me están viendo la arteria culpable. ¿Ya? ¿Me puedes repetir de nuevo, por favor? ¿Lo de subepicárdico? Sí. Ya. Lo normal en la repolarización, y por qué yo veo la onda T positiva, es porque el vector de repolarización tiene carga positiva en la cola, positiva y negativa en la cabeza. Por eso cuando vimos el electrocardiograma veíamos que las 11 derivaciones tienen la onda T positiva, excepto ABR, que me ve la cabeza, que la tenía negativa. Eso es lo normal. Cuando se produce una isquemia subepicárdica o transmural, estos vectores se invierten, la polaridad se invierte, porque las cargas de repolarización se alteran. No lo quiero complicar con esto, por eso se lo pongo de muy general. ¿Por qué se produce negativo? Porque la repolarización, en vez de hacerse de epicardio a endocardio, se hace endocardio. Es fisiopatología. No lo voy a complicar con eso. Solamente acuérdense que este vector que antes era normal, negativo acá, perdón, positivo acá y negativo acá, se invierte. Y esa relación nos va a hacer que en las derivaciones culpables nosotros veamos negativo la onda T y positivo en ABR si es que la está viendo la derivación. ¿Ya? Ahora, si es que la isquemia progresa, las células empiezan a morir. Entonces, al morir, empiezan a retardar la repolarización. Y por ende también parte de la despolarización. Este segmento, el ST, es el que nos ve este trastorno de lesión, cuando ya las células no se están despolarizando. ¿Cómo lo vamos a ver? Nuevamente en lesión. Aquí era isquemia, aquí era lesión y acá necrosis, ¿no? Esos son los 3 pasos de la evolución de la cardiopatía isquémica. Isquemia, lesión, necrosis. Isquemia es sufrimiento, lesión ya empieza a morir y necrosis ya es fibrosis, ya está la célula totalmente dañada, muerta, intercambiada por tejido conectivo, tejido fibroso. El ST, el segmento ST, es el que se va a alterar en la isquemia. Y ustedes ya alguna vez han escuchado el supradesnivel o infradesnivel del ST. Entonces, nuevamente vamos a hablar de endocardio y de epicardio. ¿Ya? En endocardio tenemos el inicio de la lesión. ¿Ya? Derivaciones culpables, cuando la lesión es endocárdica, van a apuntar a la lesión. Vamos a tener vectores que apuntan a la lesión. ¿Ya? Y estos vectores, al apuntar a la lesión, nosotros vamos a tener un infradesnivel del ST. ¿Ya? Y este era lesión, isquemia. En isquemia, lo que voy a encontrar es la onda P sigue normal, el QRS, y acá abajo voy a encontrar un infradesnivel del ST. Ahora, puedo tener infradesnivel ya con T negativa o puedo tener con T positiva. A veces se viene ahí, miren. Entonces, infradesnivel del ST. ¿Por qué? Porque estas es como que las derivaciones te están apuntando, aquí está la lesión. Entonces, ese vector que está apuntando se lo voy a dibujar aquí para que lo entiendan. Estamos de 2, de 3 a B.
De 2, de 3 ABF son las cámaras fotográficas, ¿ya? Son las cámaras fotográficas que están viendo la lesión. Entonces, el vector que me está apuntando viene así. Y todos los vectores tienen negativo en la cola. Doutor, uma pergunta. Correcto, dame un minuto. Negativo en la cola y positivo en la cabeza. Entonces, de 2, de 3 ABF están viendo la cola de los vectores. Por ende, acá nosotros vamos a tener el ST negativo hacia abajo. Y entender el subepicárdico es mucho más sencillo. Se produce toda la lesión y los vectores, en vez de apuntarte a la lesión, se alejan de la lesión. Entonces, en el subepicárdico, yo veo el supradesnivel del ST. Ahora sí, ¿no? Ya me olvidé de eso. Nessa onda aí, eu estava no começo pensando que esse subendocárdio era isquêmico. Agora, lesão. Claro, Acá. es que estamos acá, estamos en esto, ¿ya? Esta es la coronaria. La coronaria se obstruyó. Primero era una obstrucción incompleta, una obstrucción que hizo un vasoespasmo, hizo taquicardia, aumentó el flujo de oxígeno y era una obstrucción incompleta. Esto solamente estaba en sufrimiento. El paciente no hizo nada, no se trató, empeoró, la arteria obstruyó. Lo que antes era sufrimiento, ahora es lesión. Está empezando a morir. Mas acá no livro aqui do elétrico, está certo assim, como a senhora colocou, não? Ou é o contrário? Acá, ó, aí, lesão e isquêmia. É porque em cima seria isquemia e embaixo lesão, não? Isquemia Ah, então la você veo. colocou L, tá, o L colocou um L. L. Ahora entendi. A ver, isquemia es en la onda T, lesión es en el ST. ¿Dónde está cambiado? É porque cambiou o L do I. La letra. Acá, você trocou. Ah, solo eso. Ya. Você está confundindo. Aí seria como então? Já llegou agora. Lo que pasa es que antes estaba explicándole, para que no nos compliquemos, ¿ya? La isquemia, se lo voy a poner acá. Acá. Isquemia se ve en la onda T. Já. Lesión se ve en el ST. Já. Y eso está. Doutor? Y necrosis se ve en las ondas Q, que luego van a ir apareciendo. Ahora no me pide. Un minuto. ¿Ah? El intervalo ST tiene dos nombres, ¿no? Infradesnivel y Supradesnivel. El infradesnivel es la lesión subendocárdica. ¿Ya? El supradesnivel, que lo dije acá, perdón, es transmural o epicárdico. Si tengo una porción de toda la pared, la de adentro es endocárdico. Y voy a ver un infradesnivel. Y si tengo toda la pared, es epicárdico o transmural y voy a tener un supradesnivel. Se lo voy a dibujar más bonito acá, ¿ya? Onda P, ya puedo tener Q y voy a tener en la misma arteria y la misma cara. en las caras. Ahí ya comenzaría la lesión. Acá estábamos hablando de isquemia subepicárdica. Acá estábamos hablando de isquemia subendocárdica. Acá estamos hablando de lesión subendocárdica. Y acá estamos hablando de lesión subepicárdica. ¿De acuerdo? ¿Nos puede explicar otra vez los vectores que sea tipo al principio vamos a apuntar hacia la lesión Sí. y después Cuando es subendocárdico, endocardio, epicardio.
Cuando la lesión es endocárdica, solamente una parte, los vectores van a apuntar hacia la lesión. Por eso, en D2 de 3 ABF, yo voy a ver las cargas negativas, ¿ya? Y esas cargas negativas se van a ver un ST negativo, ¿ya? Esto es su endocardio, ¿ya? Si la lesión progresa y se hace subepicárdica, los vectores se van a alejar de la lesión. Y al alejarse de la lesión, nuestras cámaras fotográficas, que son las derivaciones, van a ver lo positivo. Por eso vamos a tener subepicárdico. Subepicárdico y subendocárdico. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Nos complicamos un poquito más? No. Doctora, entonces desnivel sería solo endocardio, no solo endocardio. Solo endocardio, una porción, solo endocardio. Por eso incluso en medicina, cuando hablamos de infarto agudo de miocardio sin supradesnivel del ST, o sea, los infra, estos son una urgencia. Se requiere hacer rápido, pero podemos esperar. Pero los supradesnivel, los infartos agudos de miocardio con supradesnivel, estos son una emergencia. Y es lógico, ¿no? Si estamos frente a una lesión parcial, estamos frente a una lesión, hay troponina positiva, lo tengo que solucionar, pero puedo esperar un par de horas. Pero si estamos frente a una lesión transmural, todo se está comprometiendo, eso es una emergencia, tengo que desobstruir esa arteria lo más rápido posible. Es lógico. En la parte isquémica hay un sofrimento, ¿cierto? ¿Y por qué en ese sofrimento la onda T es grande? Porque la onda T es grande en el endocardio. En isquemia. ¿Sería una compensación? No, eso es por las cargas eléctricas, eso es fisiología, por ejemplo. No lo quiero complicar mucho. ¿Ya? Vamos a ahondar más y eso es celular, pero es por los cambios intracelulares que se producen en una célula que empieza a sufrir. Ya. Doutora, em laboratório, qual exame se vai se encontrar alterado além de la troponina? Positiva desde el momento que hay isquemia y troponina positiva. ¿Solo la troponina o otro más? Hay otros más, pero ahorita el diagnóstico se hace solo con troponina, porque tenemos CPK, LDH, CKNB, que son otras enzimas, mioenzimas que le llaman, que pueden aparecer en problemas renales, en otros problemas. Entonces hacía mucho falso positivo. Mandaban a pacientes para cateterismo con falsos positivos por CKNB, CPK, LDH, que es el lactato de hidrogenasa, ya no se usan. Se puede utilizar para ver evolución. Si están muy altas, que vayan disminuyendo. Igual la troponina, cuando los hospitales no tienen troponina ultrasensible o cuantitativa, porque la mayoría de lo que tiene es solamente cualitativa, positivo o negativo. Problema renal te da troponina positiva. Insuficiencia cardíaca te da troponina positiva. Y no quiere decir que el paciente se esté infartando. Lo ideal siempre es troponina y cuantitativa ultrasensible para infarto. ¿Ya? Entonces, quedó claro, ¿no? La onda T la vemos en isquemia, ¿ya? El intervalo ST en lesión. Isquemia subendocárdica, onda T hiperaguda. Isquemia subepicárdica, onda T negativa. Lesión subendocárdica, ST infradesnivelado. Lesión subepicárdica, supradesnivel del ST. ¿Ya? Esto tienen que tenerlo claro. En las diapositivas se los voy a volver a recalcar, pero a veces más se entiende mejor cuando se los digo. ¿Ya? Ahora, la necrosis es mucho más sencilla.
¿Ya? La necrosis quiere decir que todo este segmento falleció, no hay miocardio y se ha intercambiado por tejido fibrótico. El tejido fibrótico no tiene carga eléctrica, entonces se van a desaparecer todas las cargas positivas y yo voy a ver solamente cargas negativas. Y la onda P y onda Q. Acá puede haber plano o a veces ya se puede tener una onda P. ¿Ya? Esta onda Q, algunos le llaman QS, es la onda de necrosis. ¿Ya? En las derivaciones de la arteria culpable, porque yo no voy a ver onda QS en todas las 12 derivaciones. Ahorita solamente estoy viendo de 2, de 3 a 20. ¿Bien? ¿Se entiende? Ya, vamos a poner la diapositiva. ¿Nadie te puedo molestar? Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Ya, creo que ya llevamos todos, ¿no? Ahora, vamos a hacer 5 grupos de 10 a 12 personas y me van a hacer una lista. Cada uno va a tener una diapositiva que la voy a subir al grupo de WhatsApp y ese va a ser su trabajo de investigación final, ¿ya? En las diapositivas tienen un pequeño caso clínico y cada una de las diapositivas tiene los exámenes complementarios. Hay diapositivas en blanco donde ustedes tienen que rellenar los diagnósticos, pronóstico, tratamiento. Es un caso clínico para resolver. Eso me lo van a traer impreso el día del examen final. Ese es su trabajo de investigación. Ya se los estoy dando antes para que lo vayas realizando con tiempo. Eso para empezar. Lo segundo es que su examen final va a ser teórico y práctico aquí en aula, porque nos retrasamos mucho con el práctico, el segundo parcial, por los problemas que hay en el hospital. Esta otra semana está dicho, no está confirmado, pero hay paro de 72 horas. O sea, 3 días no va a haber prácticas hospitalarias. Y si es que no se da solución a los problemas que hay en el hospital, va a ser paro indefinido el siguiente. Entonces, con eso, mayor problema para que tengamos las prácticas. A pesar de que yo hago algunos ecocardiogramas de emergencia, haya o no haya paro, no vamos a tener la cantidad suficiente de pacientes para que ustedes den su examen práctico en el hospital. Por eso lo van a dar aquí en aula, ¿ya? El examen práctico va a ser puro electrocardiograma, ¿ya? Van a tener electrocardiograma. Nada de electrocardiogramas que no les haya mostrado yo, por eso quiero que practiquen bien todos los electrocardiogramas que van a ver desde hoy día y los que ya daba la doctora. Tronco de la base de la aorta nacen las coronarias. Los que pudieron ver ecocardiograma, hay una vista que es el eje corto donde vemos la válvula aórtica en el medio, ¿no es cierto? Yo siempre les digo, hay 3 valvas y estas valvas reciben su nombre gracias a que cada una de ellas sale una coronaria, excepto la valva no coronariana. De la valva coronariana derecha nace la coronaria derecha. De la valva coronariana izquierda nace la coronaria izquierda, con sus 2 ramas, descendente, anterior y circunfleja, pero como en medicina todo se complica, cada una de estas ramas tiene otras segmentarias. Tenemos ramas para el nodo sinusal, interventricular posterior, septales, ramas marginales y ramas interventricular anterior, interventricular posterior. Con tal de que sepan que hay una coronaria derecha, una coronaria izquierda y que nos va a irrigar ciertas caras del corazón, me doy por satisfecho, ¿ya? Estas son las bifurcaciones de las arterias coronarias. De la derecha, el 60% de las veces sale la arteria para el nodo sinusal y el 90% de las veces sale para el nodo AB. El otro restante a veces pueden hacer de la descendente anterior o directamente tronco de la coronaria izquierda y mucho más raro de la circunfleja. Cuando hablamos de la etiología de esa isquemia que vimos hoy en la pizarra, el 90% de las veces es por placas de aterosclerosis. Un 10% son situaciones mucho más especiales como los vasoespasmos, bandas musculares, embolias de otro tipo o la estenosis aórtica, ¿no? Esto es la evolución natural de la enfermedad.
Un paciente que tiene un alto contenido calórico o de grasas saturadas, grasas trans, grasas malas, va a tener niveles de LDL en sangre mucho más allá de lo normal. Estos niveles de LDL van a buscar, estas moléculas, perdón, de LDL van a buscar a dónde escapar, y una forma de escapar es mediante los monocitos que se convierten en macrófagos, los fagocitan y lo introducen a la pared vascular. En la evolución de la enfermedad, este acúmulo de células espumosas, que son células que son macrófagos que han fagocitado las moléculas de LDL, se acumulan y forman el núcleo lipídico. Este núcleo lipídico va a ir protruyendo hacia el lumen del vaso, y al protruir va a hacer que los glóbulos rojos, las plaquetas, choquen contra este núcleo de grasa, núcleo aterosclerótico, y se forme el trombo alrededor. Este trombo en su momento va a producir isquemia, pero si va y obstruye a mayor distancia o obstruye el lumen por completo, va a producir lesión y necrosis, ¿ya? En la hemostasia natural, nosotros tenemos factores en la prevención de la formación de trombos y factores en la disolución de los trombos ya formados. Lo mismo se aplica para fármacos. Tenemos fármacos que son anticoagulantes y antiagregantes, y tenemos fármacos que son fibrinolíticos, que los vamos a ver bastante en arritmias, en cardiopatía isquémica, en accidentes cerebrovasculares. En la hemostasia, estos factores siempre van a estar tratando de tener un balance en el vaso sanguíneo, y cuando este balance se rompe, podemos tener los eventos de trombosis. Los eventos de trombosis van a acompañar a muchas patologías, y un paciente puede tener hasta 2 o 3 factores de esta clásica tríada de Virchow. La tríada de Virchow nos dice que cuando coexisten lesión endotelial, aterosclerosis, flujo sanguíneo normal, arritmias, taquicardias, hipercoagulabilidad, diabetes, obesidad, dislipemia, nos va a llevar a que se produzca una trombosis. Esta trombosis puede ocurrir o puede darse en cualquier órgano de nuestro cuerpo. Lo más aparatoso son los infartos de miocardio o los infartos cerebrales, ¿no? Flujo sanguíneo normal lo puedo tener por fibrilación, por disfunción ventricular, por insuficiencia venosa o las famosas varices, por tumores, obesidad, incluso en el embarazo. La hipercoagulabilidad la puedo tener igual en neoplasias, en cuadros de sepsis, en síndromes nefróticos, en traumas, accidentes, en algunos pacientes que antes se hacía mucho terapia hormonal de reemplazo, en el caso de la menopausia. Gracias a Dios han ido apareciendo muchos estudios que ahora no validan, más bien lo descartan y recomiendan no realizar esta terapia de reemplazo hormonal con estrógeno. Se solucionaban los síntomas de la menopausia, pero se empeoraban los accidentes cerebrovasculares, los infartos, entonces muchos eventos adversos cardíacos mayores. Aumentaba el MACE, ahora ya no se recomienda, salvo casos muy excepcionales, ¿no? Hay que valorar el riesgo-beneficio. Lesión endotelial la puedo tener también un trauma, en las punciones venosas que son muy cruentas, en la presencia de catéteres. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto catéteres para diálisis en pacientes internados? En aterosclerosis, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Esta es una hermosa plaqueta con todos sus receptores que se van a poner en marcha en esta fisiopatología de la formación de trombos. Cuando una plaqueta se activa, tiene gránulos en su interior, que estos gránulos van a liberar distintas sustancias vasoactivas. Tromboxano, que es el que más nosotros conocemos, porque cuando le damos un ácido acetilsalicílico al paciente, estamos evitando la producción de tromboxano. El tromboxano va a ingresar o va a activar distintas etapas en la plaqueta que me van a hacer liberar otras sustancias y no me van a hacer activar distintos tipos de receptores. Estos receptores son los sitios de acción de antiagregantes plaquetarios, como el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor, el axicimab y por supuesto el famoso ácido acetilsalicílico. ¿Qué hace el ácido acetilsalicílico? ¿Por qué es un antiagregante? Porque me bloquea la vía de la ciclooxigenasa y por ende no se produce tromboxano. Ahora, ¿cómo se produce el trombo plaquetario? Tengo un vaso sanguíneo íntegro, limpio, que puede tener una lesión, se corta el vaso, o puede ser aterosclerosis.
aparece la aterosclerosis, se activa el vaso sanguíneo y estas células endoteliales, porque esto es células endoteliales lado a lado, ¿no es cierto? Y se libera el factor, primero se expone el colágeno endotelial y este colágeno endotelial me activa el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand es el primer llamador de plaquetas. Es como una antena de radio que los llama y dice: vengan, aquí hay un problema, necesito que ustedes trabajen. Este factor de von Willebrand se libera en el vaso sanguíneo y llama la primer camada de plaquetas. Agarra glicoproteínas, que son esos bracitos que me van a anclar las plaquetas. Esta fase se llama adhesión plaquetaria. Esta es la primer camada de plaquetas. Esta adhesión plaquetaria es un trombo blandito, es un trombo que se puede romper, que con el cizallamiento de la sangre puede desaparecer y el sangrado mantenerse o la lesión aterosclerótica mantenerse. Por ende, estas mismas plaquetas se van a activar y van a liberar el tromboxano. El tromboxano es un potente agente vasoactivo para atraerme más plaquetas. Las mismas plaquetas activadas van a agarrar fibrinógeno que está circulando en el plasma y este fibrinógeno va a servir de cemento para que se unan las plaquetas entre sí. Tengo una plaqueta, agarro fibrinógeno y tengo otra plaqueta. De esa manera se unen las plaquetas para formar el trombo. Este es un trombo blando, esta agregación plaquetaria, aquí tengo una plaqueta, tengo fibrinógeno y el fibrinógeno va a hacer que se una hacia otra plaqueta. Esto es agregación plaquetaria. Este trombo es lo que se llama trombo blando. El trombo blando se tiene que convertir en un trombo duro. Ahora, pero doctora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué yo necesito conocerlo? Porque ustedes necesitan medicar sabiendo la fisiopatología. Si yo quiero que un paciente con riesgo de infarto no produzca estro, le voy a dar ácido acetilsalicílico y voy a bloquear aquí, que se acerquen más plaquetas. Si quiero que no haya más agregación plaquetaria o si quiero que este trombo se disuelva, le voy a dar otros anticoagulantes u otros antiagregantes, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, en este punto yo le dejo ácido acetilsalicílico. No quiero que las plaquetas se unan entre sí, no quiero que salgan esos bracitos, le dejo clopidogrel. El clopidogrel, a ver, en la otra no se lo expliqué bien. Acá. El clopidogrel va a ir a bloquear el ADP. El ADP es una sustancia vasoactiva que está dentro de los gránulos intraplaquetarios. Cuando estos gránulos se activan, hay gránulos densos, gránulos alfa, lo vamos a ver más adelante. Dentro de la plaqueta están sustancias como el tromboxano, como la endotelina, como el ADP, que van a liberarse. Esta plaqueta que se activó liberó ADP. El ADP viajó por el torrente sanguíneo, se unió a este receptor que es el receptor P2Y12. Este receptor P2Y12 activa la proteinquinasa G, que me va a liberar más ADP y me va a venir a activar la glucoproteína 2B3A. Esta glucoproteína es la manito. Entonces, le dejé aspirineta, no fue suficiente, aún siguen apareciendo las plaquetas, le dejo clopidogrel. ¿Qué hace el clopidogrel? Viene y bloquea la unión del ADP con este receptor. No fue suficiente, las plaquetas ya se unieron, le dejo abscisimab, tirofiban o estifigatide, que son bloqueadores, abscisimab, estifiban, tirofiban, que son bloqueadores o inhibidores de estos bracitos, que son los receptores 2B3A. De esa manera, todos estos son antiagregantes plaquetarios, que los dejo siempre en pacientes con infarto agudo de miocardio. Estos son endovenosos, el ácido acetilsalicílico, clopidogrel y todos los inhibidores como el prasugrel, ticagrelor, cangrelor, esos son vía oral, ¿ya? Volvamos a las plaquetas. Una vez este trombo blando está formado, ya no puedo hacer nada. El paciente se infartó. El paciente tengo que dejarle ya anticoagulantes o fibrinolíticos.
Pero si quiero evitar la formación de este trombo, de que se endure, ¿se acuerdan que les dije? Esto es cemento blando. El fibrinógeno es cemento blando. Este fibrinógeno, para convertirse en fibrina, que es el cemento duro, necesita la cascada de la coagulación, ¿ya? La cascada de la coagulación, ya nosotros la conocemos, la clásica cascada de la coagulación, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Estos factores se van a ir activando entre sí, no los voy a alcanzar ni los voy a aburrir, pero la vía final de ambas es convertir el factor 1 de la coagulación, que es el fibrinógeno, en fibrina, que es el factor 1 activado. Esa es la vía final de estas dos vías. Teníamos la plaqueta, teníamos el cemento blando, fibrinógeno. Para que este fibrinógeno se convierta en fibrina, necesita la activación de todo esto. Cuando hablamos en el segundo parcial de anticoagulantes, ya nombramos los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales. ¿Cuáles eran? Dabigatran y apixaban. Esos actúan aquí. Actúan sobre el factor 10. Por eso son anticoagulantes. Evitan que el fibrinógeno se convierta en fibrina. También hablamos de la warfarina. La warfarina va a actuar sobre los factores vitamina K dependientes. ¿Cuáles son estos factores? 2, 10, 9 y 7. ¿Qué hace la warfarina? Va al hígado y evita que se produzca el factor 2, 7, 9 y 10. Cuando ustedes le están dando warfarina a su paciente, están bloqueando las dos vías de la coagulación, porque ese paciente no va a producir estos factores y de esa manera va a estar anticoagulado, no se va a formar los trombos. Y si no tengo no tengo tiempo, yo necesito un anticoagulante endovenoso parenteral rápido, nuestro cuerpo produce antitrombina 3. La antitrombina 3 es un anticoagulante natural. Cuando yo quiero potenciar la antitrombina 3, le dejo heparina, que puede ser de bajo peso molecular o las heparinas no fraccionadas. Dime. En realidad, no una pregunta, pero no muy ahorita con el tema. Por ejemplo, tengo un paciente que ya sufrió una cardiopatía isquémica y hace uso de anticoagulantes. Y ahí, por ejemplo, está con signo de dengue. Ya. Se corta Sí, por a rápido. supuesto. Ahí se valora mucho riesgo-beneficio. Si tenemos ya signos de alarma, plaquetas disminuidas o tiempo de coagulación o sangría prolongado, entonces sí o sí hay que suspender, porque ese paciente tiene todos los anticoagulantes. ¿Y los fibrinóticos también? ¿Los ¿Los fibrinolíticos? de por sí, eso ni darlo, ¿no? Ni de cerca, eso es una contraindicación. Cualquier foco activo de sangrado es una contraindicación para el uso de fibrinolíticos. ¿Ya? Doutor, uma pergunta. Isso solo em infarto, não é isso? No, esto es para todo. La cascada de la coagulación, la trombosis y lo es para todo lo que puedas utilizar. Fibrilación auricular, paciente con fibrilación auricular que tenés que darle warfarina o nuevos anticoagulantes orales, aquí está el porqué. Paciente con accidente cerebrovascular isquémico, aterotrombótico es aspirina y atorvastatina. Si es cardioembólico es anticoagulantes. Y aquí está el porqué. ¿Por qué le estás dando anticoagulantes? Si es un paciente, como les hablaba, es un paciente que llega a emergencia, yo necesito que el paciente esté anticoagulado porque está con una FA de alta respuesta ventricular, tuvo un AIT, un accidente isquémico transitorio, no me ha hecho ACV, pero yo sé que el factor de riesgo es cardíaco, no puedo esperar a que la warfarina haga efecto. Entonces, ¿qué le dejo? Heparina de bajo peso molecular, subcutáneo o heparina endovenosa. Es un paciente que está evidenciado un tromboembolismo pulmonar, no tengo fibrinolíticos, ¿qué hago? Heparina endovenoso, viendo el TPTA. Entonces, esto es para todo en lo cual necesite antiagregantes, anticoagulantes o fibrinolíticos, que a eso vamos ahorita. ¿Ya? Não pode ocorrer rompimento do aneurisma no caso do anticoagulante, não tem nada a ver. Los aneurismas cerebrales, cuando se rompen, por supuesto que te contraindica utilizar todo esto, porque está un sangrado activo. Ahí vos querés que el sangrado pare, no vas a dejarle ni antiagregantes, ni anticoagulantes, ni fibrinolíticos.
Eu ¿Ya? falo que pode aumentar o flujo nessa região do aneurisma, não pode romper, então, assim, no caso, não. Un paciente usando anticoagulantes puede tener un aneurisma cerebral, una rotura de aneurisma cerebral, claro que sí, y eso es mayor riesgo. Y a veces nosotros no le hacemos, por ejemplo, una angiotac cerebral a todos nuestros pacientes antes de iniciar el anticoagulante. No sabemos cuál de nosotros tiene un aneurisma cerebral. Puede haber sangrado. Y ha habido casos de pacientes que han hecho ACV hemorrágico por un aneurisma y que estaban tomando anticoagulantes. En ese caso el sangrado es mucho peor. Doctor, en este caso, ¿qué hacen cuando el sangrado está en caso de aneurisma? Si es que no hay riesgo de herniación bucal, porque la calota ósea no tiene a dónde se expanda, ¿no? Si tengo un sangrado, el cerebro se va hinchando, se vale el término, se va edematizando y va a producir una herniación. En la base del cráneo nosotros tenemos el centro, en el bulbo raquídeo tenemos el centro cardiorrespiratorio. Si eso se comprime contra los huesos, produce isquemia y el paciente hace paro cardiorrespiratorio. Entonces, si es que el paciente está con riesgo, tiene mucho edema, está empeorando, se está deteriorando más la parte neurológica, se hace una cranectomía descomprensiva. Calota se saca y se deja hasta que el edema cerebral disminuya y luego se coloca. Eso es lo que se hace. Bien, continuamos porque vamos por las 20 y son 140. Mentira. Ya, entonces, volvamos al infarto. Ese repaso tipo introducción. Ahora, el 2019, si no me equivoco, se lanzó la última o cuarta definición universal de infarto. Y en este caso se habló que había 5 tipos de infartos, que lo vamos a ver ahora. Para hablar de infarto agudo de miocardio, tiene que haber evidencia clínica de daño miocardio por isquemia. Tiene que haber evidencia. ¿Cómo es esa evidencia? Cambios en el electrocardiograma y pruebas de imágenes o troponinas positivas. ¿Ya? Y todas estas son las causas que nos pueden dar isquemia miocárdica. Por eso se lo empezó a clasificar. El tipo 1 es el que vimos hoy. Placa aterosclerótica que se rompe, produce infarto. Esta rotura o esta obstrucción completa es la causa de esta isquemia miocárdica. El tipo 2 es el que se da sufrimiento miocárdico por un desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno. Por ejemplo, un paciente con una miocardiopatía dilatada que hizo un episodio de arritmia. Frecuencia cardíaca muy alta en un corazón deteriorado, aumentó la demanda y no hubo el aporte adecuado, sufrimiento, isquemia y lesión. El tipo 3 son aquellos pacientes que llegan a emergencia, ya en óbito, sufrieron un paro cardiorrespiratorio y en la necropsia se evidenció que fue por un infarto. Le hacen autopsia y fue por un infarto. O llegó en parada cardiorrespiratoria, se lo reanima, se lo recupera el paciente y en los exámenes posteriores se ve que fue el paro cardiorrespiratorio secundario a un infarto. El tipo 4 es aquellos pacientes que vamos a ver más adelante que se hacen cateterismo y secundario al cateterismo cardíaco se produce isquemia miocárdica. Y el tipo 5 son los pacientes que van a cirugía cardíaca y por la cirugía cardíaca se produce isquemia. Netamente vamos a hablar del tipo 1. Los otros es por conocimiento general. 5 tipos ahora de infarto. El tipo 1, placa aterosclerótica, obstruye y produce el infarto. El tipo 2, desbalance entre aporte de oxígeno y demanda. Corazón que sufre mucha taquicardia o que está en cuadro séptico, está usando un proceso infeccioso que le da taquicardia y no hay un aporte adecuado. El tipo 3 es el que hizo parada cardiorrespiratoria y llegó al hospital. Puede ser que se lo reanime, puede que no. El tipo 4 es secundario al cateterismo. Este es el cateterismo cardíaco. Así se ve la imagen durante el procedimiento. Se introduce un catéter hasta la base de la aorta. Este catéter introduce contraste, se pintan las arterias y puedo ver las obstrucciones. Mediante este procedimiento también se colocan los stents, que son para desobstruir las arterias. ¿Ya? Placa aterosclerótica, guía, se balonea, se desobstruye la lesión. Al inflar el balón abrimos la arteria y luego se coloca esta mallita que son los stents. Qual é o acesso, hein, doutora?
¿Cómo? O acesso para fazer o cateterismo, por onde? Puede ser radial o puede ser femoral. Ahora prefieren por la pierna porque antes esto daba muchos aneurismas, muchas complicaciones y es de calibre pequeño. ¿No puede ser central? Central. ¿Cómo? Central. ¿Cateterismo central? No. El venoso, pero cuando hacen subclavia venoso, porque están entrando por la vena subclavia. Vena subclavia va a vena cava superior. Esto es directamente hacia la aorta. Van a femoral, de femoral suben a aorta ilíaca, aorta abdominal, torácica y llegan a la raíz de la aorta. En cateterismo podemos ver la anatomía de las arterias. Coronaria derecha y esta es la rama que va hacia la arteria que va hacia el nodo sinusal. ¿Ya? Coronaria izquierda, circunfleja y la rama que va hacia el nodo ave. Bien. ¿Dónde está la lesión? Tipo 5, doctora. Tipo 5. ¿Dónde está la lesión? Ahí dice lesión. Ahí puede ser una noticia ahí. ¿Esta es la rama derecha o izquierda? Izquierda. Tronco de coronaria izquierda, circunfleja, descendente anterior. Y aquí, bonito, ¿no? Obstruida, desobstruida. Bien. ¿Cómo voy a hacer diagnóstico? Tengo que tener un paciente con un dolor típico. Ahora, yo siempre les pongo típico entre comillas porque definir típico ahora en los pacientes es muy complejo. Porque el diabético no tiene dolor para empezar. La mayoría de los pacientes diabéticos, me fatigo, me falta el aire, no te dicen dolor. Pacientes sin diabetes sí te puede tener el dolor precordial que nos enseñan en los libros, que es un dolor centrotorácico, opresivo, irradiado a hombro, brazo, a mandíbula, a veces espalda, con sudoración fría, a veces con sensación de muerte inminente. Eso te lo describe la literatura. Pero a veces el paciente viene con un dolor atípico, entonces hay que ser muy juiciosos en el diagnóstico diferencial. Para hacer diagnóstico se necesita 2 de los 3 criterios por lo menos. Un dolor torácico, marcadores de daño miocárdico, troponina y cambios en el electrocardiograma. Esto lo vimos al principio de la clase, ¿no es cierto? Las arterias son epicárdicas y lo que siempre les digo, las coronarias se nutren en diástole. ¿Por qué? Porque en diástole el músculo está relajado, en sístole el músculo está contraído y al contraerse me comprime las arterias y desaparece. Por eso que las coronarias son las únicas arterias del cuerpo que se nutren en diástole. Esto ya lo vimos. Isquemia, onda T. Subendocárdica, subepicárdica. Lesión, ST. Subendocárdico, subepicárdico. Necrosis, onda Q. ¿Ya? ¿Por qué se produce la isquemia? Esto es para fines electrofisiológicos. La despolarización va de endocardio a epicardio. Por eso en el electro lo veo de esa manera. Cuando se produce una isquemia subendocárdica, esto ya es muy grosero, les busqué el más llamativo, ¿no? Pero no siempre se ve así. Pero esto es muy obvio, ¿no? Esas ondas T súper altas. Bueno para examen. A no ser que sea una hiperpotasemia. Entonces, cuando la lesión, la isquemia, perdón, es subendocárdica, se trastornan las cargas eléctricas, aumenta el voltaje y nosotros vemos estas ondas T hiperaltas. Cuando es transmural, todo está comprometido, voy a ver las ondas T negativas porque la relación de la repolarización se invierte. Ondas T hiperagudas en D2, D3, ABF. Arteria culpable, coronaria derecha. ¿Dónde están las T negativas? Vamos a ir pasando el reloj. T negativa. T negativa. Vamos. D1, D2. ¿Cuáles son las T negativas? Las más, yo sé que se ven casi, yo sé que se ve casi en todas las derivaciones, pero ¿cuáles son las más llamativas? D1, D2 y ABF. ¿Cuáles son las más negativas en voltaje? Ah, no. D2, a ver,
llame B2. B2. Ajá. No, ese es D2. B2. No. B2, B3, B4, B5, B6. ¿Qué arteria puede ser la culpable? Izquierda. Y probablemente sea una descendente anterior larga. Porque B2, B3, B4, B5, B6 me están viendo la cara anterior del corazón y esa cara la irriga coronaria descendente anterior. Izquierda. Bien. Ahora, como en medicina les gusta complicarnos la vida a la doctora, la onda T puede haber muchas variaciones que no siempre son por isquemia, ¿no? Esta es una onda T normal, esta es bifásica normal, esta es normal, esta es normal, esta es normal. Todos son normales. Esta es por hipercalemia, o sea, un paciente después tiene una isquemia y estaba con el potasio de 7, ¿no? Puede ser, y las ondas T se elevan en hipercalemia, pero ¿cómo hacen el diagnóstico diferencial? En hipercalemia van a estar las 11 derivaciones con las ondas T altas. En cambio, en un infarto solamente van a estar las arterias de las derivaciones de la arteria culpable, no van a ser todas. Ahí pueden hacer ustedes diagnóstico diferencial. Variantes de la repolarización, esto sí es isquemia, esto cuando se estrena, QT prolongado, variación. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto es. Ya. Necrosis. Sí, creo que sí. Necrosis. La onda puta alterada. Ya. Tiene que ser negativa. La puta negativa. Entonces, si es necrosis, ¿cuál es la cara culpable de la necrosis? Creo que es la cara inferior derecha. Ya. Ahora, yo sé que hoy día estamos con isquemia, lesión, necrosis, pero no se olviden que hay otras patologías. ¿Qué les llama la atención en D1, en ABL, en B5 y B6? ¿Qué les llama la atención en D1, ABL, B5, B5, B6? ¿Cómo están esas ondas R? Hiperalta. Bien. ¿Y qué es una onda R alta en derivaciones precordiales izquierdas? Porque D1, ABL, B5 y B6 me están viendo ventrículo izquierdo. Muy alto. ¿Qué es? ¿Qué es? Hipertrofia. Muy bien. Se los voy a dibujar aquí otra vez porque ya nos hemos olvidado, creo. Ya. Bien, Sokolov, eso. Si ustedes, a ver, alguien sáquenle Sokolov mientras termino de dibujar. ¿Cuánto está? ¿Se acuerdan cómo es Sokolov? Mayor de 35. Mayor de 35, ¿qué cosa? La sumatoria de Ventrículo izquierdo. R en B2 más S en B2 más la R en B5 o B6, ¿ya? 5, 10, 15, 20, 24, 5, 25, 30, 35, 40. 40 milímetros. La sumatoria. El índice de Sokolov se saca sumando la S en B1 o B2, eligen la que esté más amplia, más la R en B5 o B6, eligen la que esté más alta. ¿Ya? Si suma los cuadritos más de 35, es Sokolov positivo. Por ende es hipertrofia ventricular izquierda. Bien, entonces este electro tiene las ondas T negativas. ¿Por qué motivo? ¿Puede ser por isquemia? Claro que sí, puede ser, pero no es aterosclerótico. Es porque hay mucha masa muscular y poco aporte de oxígeno por la hipertrofia. ¿Hay isquemia? Por supuesto que hay isquemia, por este desbalance entre el aporte de oxígeno. Pero puede que no haya infarto, ni haya lesión, solamente está sufriendo por la mayor carga de oxígeno. Pero esto es un diagnóstico diferencial. Ya. Repasemos acá. A ver, cara inferior, B2, ABF del 3. ¿Ya? Septal, B1, B2. Lateral alto, ABL, B1, B5, B6. Anterior extenso, de B1 a B6, ¿ya?
Esas son algunas de las caras, así muy grosero, pero para que se acuerden, porque en infarto lo necesitamos repasar. ¿Bien? La lesión lo voy a ver con el supradesnivel o infradesnivel del ST, que en condiciones normales es isoeléctrico, o sea, plano. ¿Ya? Si la isquemia, esto es lo que le decía de la flecha, ¿no es cierto? Cuando es subendocárdico está apuntando hacia la lesión, por eso veo la cola de los vectores y en la cámara fotográfica que yo esté viendo, o sea, la derivación que yo esté viendo, voy a ver infradesnivel, porque estoy viendo la colita de los vectores que me están apuntando a la lesión. En el caso de que sea subepicárdico, voy a ver supradesnivel del ST. Acá. ¿Dónde está el infradesnivel del ST? V6, V4. Vamos, no muerde, no pica, no nada. Solo así se aprende. Apuntame el supradesnivel. ¿Cuál es el infradesnivel del ST? Se ve en B4, B5, B6. El ST empieza al final del QRS. Este está rectificado, casi normal. Aquí está terminando, este es el infradesnivel del ST. Y abajo. ¿Y el B6? Bien. No muerde. Ahí la onda T no está en la línea isoeléctrica por causa del infradesnivel. Ahí está como bifásica. Por el infradesnivel se distorsiona y la estoy viendo como positiva negativa. Obviamente, si un paciente se está infartando, tiene todo el derecho de estar taquicárdico. Todo el derecho. Va a ir contigo ahorita. Ya. Vamos. B4, B4, B5, B6. Vai pra cá. Aê. Hiper. O que é isso? Calma. Comprando os outros lá, B2. Ya, describímelo. Ritmo, sinusal o no sinusal. ¿Hay onda P o no hay onda P? Não sinusal. Hay onda P. Ya, frecuencia, más o menos así a ojo. ¿Cuánto está? Tá bien. Sí, hay onda P, es sinusal, es una taquicardia sinusal. Ya. ¿Qué te llama la atención? Só que B4 que está hiper. B4, B5, B6, infra. Acá también no sería B2, muy bien. Acá también no Onda C, B6. ¿Y cómo está el B2 de 3 a B? Tudo caratão. D1, D2, A onda C El também. B2 de 3 a B es el infradesnivel del ST. ¿Hay o no hay? Hay. Pero ¿por qué lo estoy viendo en D2 de 3 a BF y lo estoy viendo en B4, B5, B6? A ¿Por qué lo estoy derecha viendo así? está a la derecha. Ay, perdón. Y la circunfleja. Ya, eso es lo que se llama las imágenes en espejo. A veces puedo ver lo que está viendo de 2, de 3 a BF, puedo ver imágenes en espejo en B4, B5, B6. ¿Ya? ¿Cómo qué? Como un reflejo. ¿Ya? Pero en este caso, este paciente no es isquemia miocárdica. ¿Cómo están esas ondas R? Están muy altas. ¿Y cómo está en D1 y en AB? ¿Ya? Entonces este es un paciente con repolarización precoz. No es una isquemia miocárdica, es para hacer diagnóstico diferencial. Pero cuando ustedes vean
¿Por qué quiero que vean? Cuando ustedes vean muchos infradesnivel en varias caras, eso no, a no ser que sea un infarto masivo, no puede ser una enfermedad aterosclerótica. Porque cuando ocurre un infarto, se va a obstruir una arteria, no todas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber, o sea, de dónde a dónde están reflejando? ¿Cómo voy a saber, por ejemplo, si es coronaria derecha o si está problema en la circunflejo o la descendente? Es que aquí no tiene ninguna relación. B4, B5, B6, ¿qué relación tienen con D2, D3 a BF? Ninguna. Entonces no puedes sospechar que esto es alguna coronaria. Esto es otra cosa. Esto es una rita. Doutora, Entendi. doutora, onde está a onda P que estou procurando até agora? El que está taquicárdico. Esta es la onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Ese gordito, sí. Eso Está seguí. taquicárdico. No. Sí. O sea, en este caso no tiene isquemia, no tiene lesión. Pero si yo veo, por ejemplo, en un paciente con isquemia y lesión, también puede tener ese electroreflejado. Claro, porque está viendo así. Tenés que volver a tu imaginación y tratar de ubicar espacialmente cómo están las derivaciones. ¿Ya?